Bueno, mi nombre es José, soy médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, vamos a tocar esta tarde dos temas muy importantes que todo médico tiene que manejar, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que es oxigenoterapia. Básicamente lo que vamos a ver acá es una lectura básica de los gases arteriales, una vista rápida de influencia respiratoria y los diferentes dispositivos de administración de oxígeno, ¿no?, que todos nosotros debemos de manejar. Primero empezamos con un caso, ¿no? Este es un paciente que cuando ustedes hagan el internado en cualquier hospital acá en el Perú, sobre todo, que les va a venir a la emergencia. Tenemos un paciente de 74 años, tosedor crónico, ¿de acuerdo?, que tiene básicamente por 3 días disnea, incremento de la tos, así como cambio en la coloración de la expectoración, ¿ok? Un día antes se agrega sensación desatérmica y bueno, el ingreso viene por más disnea, ¿ok? Dentro de las funciones biológicas, todo conservado a excepción del peso, que tiene 6 kilos de disminución en un mes. En este paciente, ¿qué estaremos pensando? Un poquito difícil con 3 días, ¿no? 6 kilos en un mes. Acá lo que yo me tengo que agarrar es uno, paciente mayor de 74 años, tosedor crónico. La pregunta es ¿por qué es un tosedor crónico? ¿No? Hasta donde me acuerdo no es fumador. Y viene por 3 días. Básicamente de aumento de síntomas, expectoración verdosa, ¿no?, y fiebre. Y mire su placa, ¿no? Bueno, ya vamos a ver más adelante lo que es la lectura de placa de tórax, pero sin embargo lo que nos llama la atención acá prácticamente es un pulmón que está destruido. ¿Qué enfermedad creen que produjo todo esto? En el Perú, tuberculosis. Este es un paciente que, donde ustedes van a ver pacientes con este tipo de pulmones, que son pulmones secuelares, bronquiectasias, ¿ok? Vemos acá pues definitivamente con una lesión alveolar, un poco acá de virus esmerilado, pero sobre todo acá ven todas las bronquiectasias, ¿ok? Ahí está, paciente con antecedente de tuberculosis hace 12 años, ¿no? Recibe tratamiento durante 6 meses. Todo lo demás negativo. Al examen físico, bueno, vemos un paciente obviamente taquicárdico, taquipneico, desaturando, ¿no? Tenía sucrépitos y crépitos en ambos campos pulmonares, ¿no? El resto del examen normal. Dentro de los exámenes auxiliares, no hay leucocitosis, el medio interno está bien, y estos son sus gases arteriales, ¿okay?, que ya más adelante los vamos a definir, y tiene vaciloscopías por 2 negativos, ¿okay? Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente que me viene a la emergencia desaturando con una franca dificultad respiratoria, una franca dificultad respiratoria, una de las primeras cosas que tengo que hacer es administrar oxígeno, ¿de acuerdo?, sea cual sea el dispositivo, y 2, evaluar exactamente cuánta, digamos, compromiso oxigenatorio el paciente tiene. Además, ver qué dispositivo idealmente yo voy a usar en este paciente, porque como vamos a ver más durante el desarrollo de la clase, es muy diferente usar un dispositivo de alto flujo y un dispositivo de bajo flujo, que más adelante vamos a revisar qué significa cada uno de ellos, ¿okay? Entonces, rebobinando en este paciente, nuevamente tenemos un paciente con antecedente de tuberculosis, pulmón secuelar, que nos viene con 3 días de aumento de expectoración, fiebre y disnea, ¿ok? Y en los gases arteriales vemos que el paciente pues definitivamente hipoxémico, y bueno, vemos que tiene hipercapnia. Sin embargo vemos que el bicarbonato también está elevado. Entonces probablemente esto, como vamos a ver más adelante, este paciente ya es un retenedor crónico de CO2. ¿Por qué traje este caso? Porque justo este grupo de pacientes es
en quien uno tiene que tener mucho cuidado cuando administra oxígeno. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes, el oxígeno que tú administras puede ser muy deleterio e incluso lo puede matar. ¿Ok? Entonces, primero, llega la emergencia, le pongo su oxígeno y lo siguiente que yo hago es hacer gases arteriales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me va a evaluar a mí los gases arteriales? Como ven en la diapositiva, nos mide cómo está la oxigenación, que yo le evalúo mediante la PO2, y cómo está la ventilación, que yo lo mido mediante el CO2. ¿Ok? Además, el estado ácido-base, que yo le evalúo mediante el pH. ¿Ok? Toda esta información me lo dan los gases arteriales. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, ¿no? Vemos el oxígeno, vemos la presión de CO2 y vemos cómo está ese pH en el paciente. Entonces, cuando yo evalúo la PO2, lo que yo básicamente voy a hacer es ver cómo está la oxigenación de mi paciente. ¿Ok? Eso es lo que me dice la PO2. Y lo que nos indica también es la presencia de oxígeno en la sangre, cuán intensa es la presencia de oxígeno en la sangre. ¿Ok? Y como vimos es la expresión final de la eficiencia de la ventilación, perfusión y además de la difusión de oxígeno en nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que cuando yo evalúo la PO2, uno tengo que ver, por ejemplo, una cosa muy diferente es obtener una PO2 de un paciente que me viene a FIBAO 21 o a área ambiente, y otra cosa es que yo saque los gases arteriales cuando el paciente ya está usando un reservorio o un Venturi o una cánula vinasal, porque ustedes saben de que esa PO2 yo la tengo que ajustar a la cantidad de FIO2 que estoy administrando a mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que afecta a mi PO2? Uno, la presión barométrica. Por ejemplo, ¿quién no se ha ido, por ejemplo, no sé, pues a Junín, a Puno? ¿Cómo está la saturación de oxígeno ahí de ustedes? Acá saturan 98. Se van para allá, 90, 88, y encima se están ahogando. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que a mí me va a hacer evaluar la cantidad de PO2 va a ser, uno, la presión barométrica. O sea, a qué altura nosotros estamos midiendo esa PO2. La concentración de oxígeno. Y lo mismo, ¿no? O sea, ver cuánto FIO2 yo le estoy tirando a mi paciente. A eso yo lo ajusto mediante el PAFI. Otra forma de ajustar es mediante la gradiente alveolar arterial. ¿Ok? ¿Qué más? La difusión de oxígeno. Como vimos, la gradiente alveolar arterial, ¿no? Una cosa muy distinta es, por ejemplo, en este paciente obviamente vemos pues, de que este paciente está alterado prácticamente casi todo, la ventilación, perfusión y también está alterada la difusión. ¿Por qué? Porque los septos de este pulmón de este paciente probablemente están gruesos, entonces la difusión también está afectada. ¿Ok? Y obviamente la relación vacular. ¿Ok? Entonces, antes de nosotros hacer una evaluación de la PO2 tenemos que evaluar mucho, como les hemos comentado nuevamente, la FIO2 y a qué presión nos encontramos, o perdón, a qué altura a nivel del mar nosotros nos encontramos para nosotros hacer una evaluación adecuada de este paciente. ¿Ok? El otro aspecto que yo tengo que evaluar es la presión de CO2. ¿Por qué? Porque nos mide la eficacia de la ventilación. La ventilación es el proceso mediante el cual nosotros eliminamos el CO2. Es un proceso dentro del sistema respiratorio muy, pero muy importante. ¿Ok? Y es el componente respiratorio de la reacción ácido-base. Como ustedes habrán visto cuando ustedes evalúan el pH, ¿no? Básicamente es el resultado de cómo se correlaciona el bicarbonato con el CO2. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué grupo de pacientes yo me interesaría mucho más a mí la presión de CO2 más que la oxigenación? En este paciente que nosotros hemos evaluado. ¿Por qué? Porque en este paciente, como ustedes vieron, este paciente tiene CO2 en 51. Este paciente está despierto. A ustedes les pongo, por alguna razón, les hago que su CO2 se eleva hasta 51 o 52, ya se van a estar durmiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el CO2 tiene un efecto narcótico. Entonces, cuando a mí me interesa más la ventilación, por ejemplo, otro paciente, un paciente asmático, por ejemplo. Un paciente asmático que viene en una crisis asmática severo con uso de musculatura accesoria, a mí no me interesa la oxigenación, lo que me interesa es la ventilación. ¿Por qué? Porque
Si este paciente ya está agotado, me está hipoventilando, me está haciendo retención de CO2. Entonces, cuando yo saco los gases arteriales, la de P2 es superante todo, pero lo que más me importa es la ventilación, porque la ventilación me indica mi agotamiento. Agotamiento significa que yo tengo que poner a ese paciente en ventilador mecánico. Otro grupo de pacientes, por ejemplo, un paciente que, no sé, pues ven el internado, les digo a un paciente que le dice, sí, doctor, yo tengo miastenia gravis. Y ustedes ven que empiezan poquito a poco a hacer presión superficial. El paciente va a estar despierto. Gases arteriales, CO2 en 60. Ese paciente no vamos a esperar todavía que esté dormido para nosotros actuar y ponerle el ventilador, sino simplemente yo veo que está haciendo retención de CO2, ventilador mecánico. Entonces, por eso es importante que nosotros hablamos de CO2 en los gases arteriales, y depende mucho del contexto clínico del paciente. Cuando hay pacientes que ya están acostumbrados a este tipo de CO2, que son los pacientes que ya tienen daño pulmonar crónico, ¿ok? Pero hay otros grupos de pacientes que también importa, que son aquellos pacientes que por alguna razón tienen ya fatiga muscular, y este paciente ya tienen retención de CO2, y eso quiere decir que el paciente está hipoventilando y que ese paciente necesita ya apoyo con ventilador mecánico, ¿ok? En el caso del CO2, a diferencia del oxígeno, donde vemos que el oxígeno tiene una gradiente, en el caso del CO2 eso no sucede. ¿Por qué? Porque el CO2 difunde rápido, entonces rápidamente se equipara la cantidad de CO2 que tengo en la sangre con la cantidad de CO2 que tengo en el alveolo, entonces no hay gradiente, ¿ok? Entonces, resumiendo, un paciente que tiene CO2 más de 40, estamos hablando que tiene acidosis respiratoria, y menos de 35 que tiene alcalosis respiratoria. El otro componente de los gases arteriales que nosotros tenemos que hablar en el AGA es el bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato es el componente metabólico del estado ácido-base, ¿ok? Y lo que hace referencia al bicarbonato básicamente es la forma combinada, pues, del CO2, ¿ok? Y se regula mediante el riñón. ¿Esto por qué es muy importante que nosotros evaluemos los gases arteriales y sobre todo el bicarbonato cuando yo evalúo a un paciente que, por ejemplo, pongámonos en este caso, nuestro paciente, si ustedes se acuerdan, miren cómo está ese bicarbonato del 30, ¿ok? Miren esos CO2 en 51.8. Pongámonos en dos escenarios muy distintos. ¿Qué pasaría si este paciente tiene 51, pero tiene un bicarbonato, no sé, pues en 18? ¿En qué estaríamos pensando? Olvidémonos, pongámonos que es un paciente joven, antecedente de asma, que ingresa por dificultad respiratoria, saco estos gases arteriales, CO2 en 51, pero bicarbonato en 18. ¿Qué uno compensa? No. Y ahora este paciente, ¿no? Que sabemos que tiene un pulmón destruido, y tenemos este AGA donde vemos que el CO2 está en 51, pero el bicarbonato está en 30. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante que yo mire el bicarbonato? ¿Alguna idea? ¿El riñón está funcionando mal de lo normal? No, el riñón está bien. Muy bien. La respuesta va por ahí. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un paciente joven asmático, como les comentaba, el paciente se está agotando, en vez de hipoventilar, eleva el CO2, pero el bicarbonato todavía está normal o bajo. ¿Por qué? Porque el riñón no ha tenido tiempo de compensar esa elevación de CO2. ¿En cuánto tiempo se compensa? 24, 48 horas. ¿Okay? Sin embargo, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que ya de por sí es hipoventilador crónico, o sea, ya le ha dado tiempo al riñón de poder compensar esa acidosis respiratoria, entonces vamos a encontrar CO2 alto, bicarbonato alto y pH normal. Cosa muy distinta a un paciente asmático que van a ver que tiene CO2 alto, bicarbonato normal o bajo, pero pH con acidosis. ¿Okay? Entonces se dan cuenta por qué es importante que uno mire el bicarbonato. ¿Por qué? Porque me orienta mucho a ver si es que ese paciente, ese CO2 que tiene,
es de ahorita o de repente ya lo tiene hace tiempo. Y eso es muy, pero muy importante a la hora de administrar oxígeno. Porque una cosa es administrar oxígeno a un hipoventilador agudito, y otra cosa muy distinta es administrar oxígeno a un hipoventilador que viene hace tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que miramos CO2 y bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cosas yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que me pueden afectar a mí la regulación de este bicarbonato? Uno, por ejemplo, el volumen de líquido extracelular. Pongámonos un ejemplo. Paciente que viene desangrando, shock hipovolémico. ¿Ok? En este paciente, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a tratar de absorber la mayor cantidad de sodio. ¿Para qué? Para poder retener líquido, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se reabsorbe el bicarbonato? ¿En qué parte del riñón? En el túbulo proximal. Ahí también se reabsorbe sodio y se reabsorbe cloro. Si se reabsorbe sodio, también se reabsorbe bicarbonato. O sea, en pacientes que tienen hipovolemia hay mayor reabsorción de bicarbonato. Al igual que sucede cuando el cuerpo empieza a tener mayor retención de cloro, también incrementa la concentración de bicarbonato. Obviamente el nivel de CO2 y bueno, las acidosis, obviamente ya sabemos que necesitamos de todas maneras una reabsorción de bicarbonato. En el caso del potasio ocurre todo lo contrario. Si el paciente tiene hipocalemia, el paciente va a empezar a retener más bicarbonato. No se sabe cuál es la causa, ¿ok? Pero se ha visto eso. Y bueno, en el uso de esteroides, que como bien sabemos esto provoca hipocalemia, y si produce hipocalemia, absorbe mayor bicarbonato. ¿Ok? ¿Hasta acá sí he entendido todo esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces vamos a ver los trastornos ácido, los 4 trastornos ácido básico de una manera muy, pero muy sencilla. Acidosis respiratoria. ¿Esto qué significa? Elevación del CO2. Primera causa, disminución de la ventilación alveolar, sea cual sea la causa. Uno, por ejemplo, un paciente que se mete una bomba, un paciente que usa benzodiazepinas, un paciente con alguna enfermedad neuromuscular, un paciente asmático que se está agotando. Este paciente me empieza a hacer hipoventilación y por ende me eleva la presión de CO2. En la forma aguda, como ya comentamos, hay la presencia de bicarbonato normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la compensación, como ya vimos, se puede demorar entre 24 a 48 horas. En la alcalosis respiratoria es todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos un paciente que lo opera. Y este es un paciente clásico, que lo van a ver. Paciente posoperado, pero no le ponen analgesia adecuada. Va a estar con dolor. Entonces el paciente va a estar para tratar de compensar. ¿Ok? Entonces, el paciente, ¿qué nos hace? Alcalosis respiratoria. En la forma aguda, lo que obviamente va a pasar es que el pH va a subir, va a ser alcalosis, y nuevamente el bicarbonato va a estar normal. ¿Ok? O sea, acá no hay mucha ciencia en cuenta. Sencillo poder diagnosticar acidosis y alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica va a ser lo que quizás más van a ver. ¿Ok? Acá lo que tenemos, tenemos reducción de bicarbonato, y cuando un paciente ya tiene acidosis metabólica, al paciente lo van a ver hiperventilando. El clásico ejemplo es el paciente con cetoacidosis diabética, que va a ser hiperventilación cuando está en plena cetoacidosis. ¿Ok? Entonces, los mecanismos, 3 básicamente: pérdida de carbonato por vía renal, por pérdidas digestivas, por aumento de hidrogeniones o insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, en este trastorno es muy importante calcular la brecha aniónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque calculando la brecha aniónica lo que yo voy a saber es si es que esta acidosis metabólica es por ácidos, por así decirlo, externos al metabolismo del paciente, o básicamente es una acidosis netamente del paciente.
¿Cómo así? Por ejemplo, si la brecha aniónica me sale más de 15, lo que yo tengo que ir a pensar es de que hay ácidos externos, cetosis diabética, por ejemplo, intoxicación por metformina, intoxicación por alcohol metílico, ¿ok? Entonces ya mi diagnóstico va cambiando, ¿ok? Y si sale con brecha aniónica normal, pues hay que ponernos a buscar cuál es la causa que está provocando esa descompensación. En el caso de la alcalosis metabólica, básicamente es aumenta el bicarbonato, puede haber un poco de hipercapnia, ¿ok? Sin embargo, y bueno, el mecanismo es básicamente la pérdida de ácidos, ¿no? Por ejemplo, a veces pues hay pacientes a las que se le hace aspirado gástrico, o aquel paciente que para vomitando, entonces este es el típico paciente que nos hacía alcalosis metabólica. Otra causa muy frecuente de esto, por ejemplo, es la deshidratación, que lo van a ver en los hospitales, a veces no se hace un buen balance hídrico y el paciente lo deshidrata, pues, ¿no? Y termina haciendo alcalosis metabólica, ¿ok? Bueno, estas son las compensaciones que ya la van a revisar ustedes. Y acá está, en resumen, cómo es que yo voy a hacer una evaluación rápida de los gases arteriales. Lo primero que tengo que mirar es el pH, ¿ok? Evalúo si el pH está menos de 7.4 o si el pH está más de 7.4. Si está menos de 7.4, entonces acá yo sé que este paciente tiene acidemia. Entonces la acidemia puede ser o metabólica o respiratoria. En el caso de acidosis respiratoria, obviamente lo que va a estar elevado es el CO2. Y el bicarbonato, dependiendo si es agudo o crónico, va a estar normal o va a estar elevado. Va a estar elevado en el caso de crónicos y va a estar normal en estados agudos. En la acidosis metabólica ya vimos que acá lo que va a pasar es de que el bicarbonato está bajo y como compensación el CO2 va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el paciente va a hiperventilar. ¿Ok? Nos vamos al otro lado, en lo que es alcalosis. Nuevamente en alcalosis respiratoria vemos que el CO2 va a estar bajo, pero el bicarbonato va a estar normal en el caso de evento agudo, o va a estar disminuido en el caso de un evento crónico. Y la alcalosis metabólica, pues eleva tanto el bicarbonato como la presión de CO2. ¿Ok? Ahora, ya habiendo revisado esto, ¿qué creen que tiene nuestro paciente con esos gases arteriales? Bien. Aguda, crónica. Aguda o crónica. Levante la mano que es en aguda. La mayoría es en crónica, ¿no es cierto? ¿Está compensado o no está compensado? Sí está compensado, ¿no es cierto? Por el pH. Entonces vamos a dar una lectura rápida. Lo primero, paciente hipoxémico. Ni siquiera hipoxémico. Está en insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, este paciente lo que tiene es acidosis. ¿Ok? Entonces, ¿quién cree que está provocando la acidosis? ¿El CO2 o el bicarbonato? Obviamente el CO2. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Miro el bicarbonato para ver si el agudo es crónico. Y vemos que el bicarbonato está elevado. Nosotros acabamos de revisar de que cuando el bicarbonato está elevado, eso significa de que esto es crónico. ¿Ok? Entonces estamos en una acidosis respiratoria crónica compensada. ¿Por qué? Porque el pH todavía está dentro de rangos normales. Ahora, es muy importante que nosotros, cada vez que evaluamos las acidosis respiratorias, nosotros siempre miremos el pH. Siempre. Porque de esa manera nosotros vamos a saber si es que la administración de oxígeno que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro paciente le está haciendo bien, pues que lo está deteriorando. ¿Por qué? Porque si yo veo que le pongo oxígeno y veo que el CO2 se sigue elevando
y el pH se va haciendo más acidótico, entonces algo estoy haciendo mal en este paciente. ¿Ok? Entonces, como vimos en primer lugar, nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria. Recordemos brevemente pues, de que la función respiratoria es la encargada de el intercambio de oxígeno y CO2, que es el producto de desechos. ¿Ok? Y esta patología, cuando vayan a los hospitales se dan cuenta que es más del 90% de los pacientes. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver en las emergencias es insuficiencia respiratoria. Y la mayoría de ustedes de sus pacientes probablemente va a tener oxígeno, sea cual sea la causa de por qué requieren oxígeno. ¿Ok? Y es muy importante que nosotros en la insuficiencia respiratoria diagnostiquemos cuál es la causa, para de esa manera nosotros dar un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué es insuficiencia respiratoria? Básicamente es, como les había comentado, la falla entre la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono. Cuando el cuerpo no puede regular estos dos sistemas, es cuando el paciente entra en insuficiencia respiratoria. Una de las definiciones operacionales que se hace para nosotros diagnosticar es cuando hablamos de hipoxemia, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, que sabemos que, bueno, principalmente de dos tipos, la hipercápnica y la hipoxemia. ¿Okay? Hipoxemia, como ustedes acá ven, es cuando la PO2 está entre 60 y 80. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, cuando la PO2 está menos de 60. Y la hipercápnica, cuando el CO2 está mayor de 45. Algunos textos incluso más de 50. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto nosotros para poder ver cuál es el diagnóstico gasométrico de nuestro paciente con respecto al CO2 y al O2. Entonces, ¿por qué es importante en todas las situaciones? Porque se van a dar cuenta que nosotros a veces en la emergencia, pues, hasta sacar los gases arteriales, nos demoramos todo. Hay una forma muy rápida, el cual es con un saturómetro. El paciente llega, bueno, le coloco el saturómetro. Entonces, de ese momento yo ya sé, sin necesidad de tomar un AGA, si el paciente está en insuficiencia respiratoria o está hipoxémico. ¿Okay? Si la saturación está entre 90 y 95, esa P2 es más de 60. Pero eso sí, el paciente está en hipoxemia. Ojo. Es cierto, no ha llegado a insuficiencia respiratoria, pero ya está en hipoxemia. ¿Ok? Y si el paciente ya tiene menos de 90 de saturación, ese paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿El manejo cuál es? El mismo. La administración de oxígeno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hipoxia y hipoxemia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La terminología hace referencia a la sangre. La hipoxemia es la cantidad de una baja concentración de oxígeno en la sangre. La hipoxia debería ser el ambiente, la cantidad de oxígeno en el ambiente. ¿Otra respuesta? Hipoxia puede ser tisular. Muy bien. ¿Hipoxemia? Hipoxemia de sangre. ¿Cómo así? La cantidad de oxígeno de sangre. Muy bien. Esa es la respuesta. Hipoxia se refiere a cómo es que cada una de las células del cuerpo está utilizando el oxígeno. Hipoxemia básicamente es cuánto de oxígeno tengo en la sangre, que es muy distinto a cuánto está utilizando cada una de las células de mi cuerpo, que es la hipoxia. Yo puedo tener una saturación del 100%, pero si por ejemplo mi cuerpo no puede utilizar ese oxígeno, ese tejido va a estar hipóxico, a pesar de que tenga una P2 normal o muy alta. Entonces ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos en una emergencia y lo primero que nosotros hacemos es, cuando viene un paciente y vemos que está con dificultad respiratoria, es poner el pulso oxímetro.
¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a indicar? ¿Cuánto de oxígeno está unida hemoglobina? ¿Okay? Ustedes saben que eso mide la longitud de onda. ¿Okay? Y de acuerdo a eso nosotros ya más o menos nos estamos dando una idea de cuán comprometido está nuestro paciente. ¿Okay? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando ya la saturación está por debajo de 88, el saturador ya no es muy fiable para nosotros estar seguros de exactamente cuánta saturación tiene nuestro paciente. ¿Ok? Entonces ahí es como que hay que tomar un poquito con pinzas cuánto realmente está saturado nuestro paciente. Lo podemos hacer, sí, pero que exactamente el saturómetro me marque, por ejemplo, una saturación de 78, hay que tener cuidado. Menos 88 y hay que tomar mucha cautela los valores que nos puedan salir. ¿Ok? ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, de las chicas, por ejemplo, no sé, tienen algún tipo de accidente o una sobredosis de alguna sustancia y llegan a la emergencia, uñas negras. En esos casos, el saturómetro le va a dar cualquier cosa menos la saturación adecuada. ¿Por qué? Porque justamente ese esmalte negro, marrón, morado, me altera la longitud de onda. Entonces la saturación que yo puedo obtener en mi paciente quizás no va a ser la más creíble de la que pueda tener mi paciente. Los demás colores de uñas sí, digamos, no alteran tanto, pero esos colores que les he mencionado sí pueden alterar la longitud de onda y me pueden dar falsos valores de saturación en nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué les va a pasar? Mi paciente viene chocado, séptico, frialdad distal, de módulos, el saturómetro eso no va a saturar nada. Nada va a saturar. Así le pongan eso, a ese paciente no te va a saturar. O va a salir cualquier cosa. Otro paciente que yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, pacientes que tienen esclerodermia. Ese paciente, acuérdense que tiene enfermedad de Raynaud. De por sí tiene frialdad distal. Tiene vasoconstricción periférica. Tú le pones el saturómetro y ese paciente no te va a saturar. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas antes de nosotros darle credibilidad a la saturación de oxígeno. Obviamente el paciente, la mayoría de los pacientes sí nos va a ayudar bastante, pero hay un grupo de pacientes que sí hay que tener en cuenta, en quienes yo de repente tengo que ir un poquito más allá de una simple saturación. ¿Ok? Si yo ya quiero medir exactamente si mi paciente está hipoxémico o está en insuficiencia respiratoria, eso es con la toma de gases arteriales. ¿Ok? La toma de gases arteriales a nosotros nos da muchísima información. Nos da, pues, como ya vimos, cómo está el estado cerebral del paciente, cómo está la ventilación, cómo está la oxigenación, cómo está incluso la gradiente alveolar arterial. ¿Por qué? Porque la gradiente alveolar arterial a mí me va a decir si el problema está en el pulmón o si el problema está extrapulmonar. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, incluso hay algunos equipos que dosan los gases arteriales, los que incluso tienen lactato, ¿no? Entonces ya te vas haciendo una idea de que probablemente la situación metabólica de repente ya no es tanto por una selección de pacientes, sino de repente, no sé, puede ser un paciente diabético que viene con lactato en 25. Yo no voy a pensar que entonces es por un problema de riñón, probablemente el paciente tuvo intoxicación por metformina y que me da esa cantidad tan elevada de lactato. Entonces, los gases arteriales, como les dije, es una herramienta muy importante dentro de la función respiratoria de un paciente. ¿Ustedes saben tomar gases arteriales? ¿Todos? ¿Les dejan tomar en sus hospitales? Bueno, qué bueno. En el hospital ya no los dejan a los internos. Bueno, vayamos entonces a lo que es el tema de la hipoxia. Una cosa muy distinta, por ejemplo, es que tengamos pongámonos esto. Nos viene una chica de 25 años, ¿ok? En quien yo, por ejemplo, viene por sangrado abundante. Obviamente lo primero que tengo que pensar es en aborto, ¿no es cierto? Entonces,
esa paciente, yo le pongo el saturómetro, 98%. ¿Ok? Pero desde ya yo sé que si yo tomo una hemoglobina en esa paciente va a tener una anemia, ¿no? Digamos que me sale una anemia, una hemoglobina en 5. ¿Cómo creen que está la entrega de oxígeno en esa paciente? ¿Es adecuada con esa hemoglobina? ¿Creen que afecta de alguna u otra forma un estado de anemia tan severo? Entonces, lo que sucede es que en estos pacientes, como vamos a tener en una diapositiva más adelante, ustedes van a ver, de que cuando uno habla de hipoxia, depende de muchos factores. Uno es la PO2, la saturación, y otro es la cantidad de hemoglobina que uno tiene. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es el que transporta el oxígeno. Entonces, por ejemplo, un paciente que hace anemia severa, uno de los órganos que más se afecta, por ejemplo, es el corazón. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, pongámonos en este ejemplo, paciente de 50 años que viene con dolor torácico. 2 escenarios. Paciente con hemoglobina en 15, paciente con hemoglobina en 5. ¿El manejo es el mismo? ¿Cómo yo manejo al paciente que tiene hemoglobina en 15? Paciente, yo sé que 50 años, diabético, dolor torácico típico, electrocardiograma, un síndrome coronario ST no elevado. ¿Cuál es el manejo? Obviamente, anticoagulación. Ese es el manejo. Yo sí que ST no elevado. Pero ¿qué pasa en el otro grupo de pacientes que les pongo en el otro lado? Paciente, 50 años, diabético, dolor torácico típico, EKG igualito, sí que ST no elevado, hemoglobina en 5. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál creen que es el manejo? Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es transfusión. A ese paciente no lo anticoagulo. ¿Por qué? Porque el problema de provocarse infarto es por la anemia severa. ¿Ok? Es lo que se llama un infarto tipo 2, que ya probablemente en algún momento ustedes lo van a leer. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que uno puede tener una saturación al 100%, pero si el transportador no está presente o está muy disminuido, de nada me sirve tener 100%. ¿Por qué? Porque la entrega es deficiente. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, no? ¿Por qué es importante el nivel de hemoglobina en el sistema respiratorio? ¿Ok? El otro lado, otro problema, por ejemplo, paciente que me hace esta vez un síndrome, un CKST elevado. ¿Ya? O sea, eso es un infarto, pues, que prácticamente te lleva a la insuficiencia cardíaca, o si no te mata y no más. ¿Ok? Y lo que me suele dejar es paciente con insuficiencia cardíaca, una bomba en pésimas condiciones. Si mi corazón yo lo tengo bombeando con una fracción de eyección al 15%, obviamente los tejidos que me van a necesitar más oxígeno no van a recibir una cantidad adecuada de oxígeno. ¿Por qué? Porque simplemente la bomba está fallando. ¿Ok? Y el otro lado, por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por cianuro. Entonces en estos pacientes igualitos, yo tengo hemoglobina en 15, tengo saturación en 100%, pero tengo hipoxia. ¿Por qué? Porque simplemente, como hay intoxicación por monóxido de carbono o intoxicación por cianuro, la hemoglobina no suelta el oxígeno. O sea, tengo todo ok, pero no tengo la capacidad para soltar el oxígeno. Entonces, eso es lo que a mí me produce lo que es la hipoxia dística. Y hay otros tipos de hipoxia que ya son menos importantes, porque también lo llaman lo que es la hipoxia, por ejemplo, a las grandes alturas, que como ya vamos a ver también debido a que pues lo que está mal ahí es la presión inspiratoria, ¿no? Más que la concentración. ¿Ok? Entonces, para nosotros hacer una
Insuficiencia respiratoria vemos en este gráfico pues, de que puede fallar en cualquier lado, puede fallar el sistema respiratorio y esto nos puede llevar a insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, ¿no? A nivel del centro respiratorio, por ejemplo, benzodiazepinas, por ejemplo, paciente retardatario crónico CO2 descompensado, ¿no? O paciente que me hace un infarto, en ese paciente me hace insuficiencia respiratoria. Más abajo, por ejemplo, yéndonos a parénquima pulmonar, pacientes por alguna razón con neumonía, fibrosis pulmonar, bronquiectasia, sea cual sea, falla el parénquima, trastorno de la difusión, trastorno del BQ, insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, a nivel de la vía aérea, paciente típico, asmático, paciente con EPOC, la vía respiratoria se tapona de moco, insuficiencia respiratoria. O hace vasoconstricción, perdón, hace broncoconstricción, insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, a nivel de la unión mioneural, miastenia gravis, las miopatías, ¿no? Entonces se dan cuenta de que el sistema respiratorio falla en cualquier lugar y tiene insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos una adecuada anamnesis para nosotros saber exactamente dónde es el problema y nosotros poder dar un manejo adecuado. Porque una cosa muy distinta es que, por ejemplo, nosotros tengamos insuficiencia respiratoria por el paciente hipoventilando por drogas, y una cosa muy distinta es que el paciente me da insuficiencia respiratoria porque tiene una neumonía. El manejo es distinto. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante. ¿Y hay alguna forma de que yo sepa que el problema está a nivel del sistema nervioso central, a nivel netamente muscular, versus que el problema esté a nivel netamente de parénquima pulmonar? ¿Hay alguna forma de saberlo? Sin plaquetórax. Paciente les viene, insuficiencia respiratoria. Ustedes toman un examen y con eso pueden saber si el problema es de pulmón o si el problema es de repente de básicamente músculos o de repente problemas acá central. ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Ustedes creen? Obviamente que el paciente es completamente sano, obviamente, ¿no? No. No, pero si el paciente está dormido difícilmente va a hacer una espirometría. ¿Ideas? Muy bien. ¿Qué cosa busco en el AGA? ¿Qué es lo que yo buscaría en el AGA? La respuesta es con gases arteriales. ¿Pero qué busco en el gases arteriales? CO2. Si el paciente me hipoventila por falla de músculos o por depende del consumo de drogas, me va a hacer hipoventilación. O sea, los dos me van a elevar CO2. La gradiente alveolo arterial es la respuesta. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente, toman AGA y la gradiente alveolo arterial está normal, el problema está extrapulmonar. Eso quiere decir que el parénquima no está inquieto. Entonces lo que yo tengo que pasar en buscar es de repente algo va a pasar a la cabeza, algún problema a nivel de la musculatura, ¿ok? Entonces ahí la gradiente me dice, ¿sabes qué? Tu problema no es pulmón, tu problema está afuera. Échate a buscar el problema afuera. Y ahí probablemente el manejo va a ser ventilación, más que oxigenación, ventilación. ¿Ok? De repente intubación, si en el caso del paciente le gusta demasiado bajo, o de repente intubación invasiva, en el caso del paciente, digamos, se está agotando y está despierto. Entonces, la gradiente alveolar arterial a mí me sirve mucho. ¿Por qué? Porque me dice dónde es el problema. ¿Ok? Obviamente eso es cuando hablamos de pacientes puritos, pues, pacientes completamente sanos, pero la mayoría de pacientes no nos van a ir así.
Por ejemplo, ¿dónde sí me es muy útil? Por ejemplo, cuando ustedes se van a, no sé, pues a Ticlio, o a Junín o a Puno, ustedes hacen hipoxemia, ¿no es cierto? Ahí obviamente su gradiente alveolar debe estar normal. ¿Por qué? Porque el tema es netamente presión inspiratoria, no es falla a nivel de parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces, la insuficiencia respiratoria, van a ver en diferentes textos muchas clasificaciones. Una de ellas, por ejemplo, agudo, crónico y crónico reagudizado. En realidad no la uso mucho yo, pero ahí está, para que sepan que existe esa clasificación. Esta es la que más me gusta a mí, por el mecanismo fisiopatológico. Disminución de la FiO2. ¿Dónde encuentro eso yo? Bueno, más que la FiO2 es la presión inspiratoria, ¿no? ¿Qué paciente es este? O digamos, ¿cuál es el caso, digamos, el escenario clínico para tener insuficiencia respiratoria donde el tema es disminución de la presión inspiratoria? Cuando ustedes se van a Puno, cuando ustedes suben a Ticlio, acuérdense de que a nivel del mar la presión barométrica es de 760. A nivel de Ticlio, Puno, por lo menos es de 400. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que acá en Lima todo el oxígeno, es cierto, está FiO 21, pero todo el oxígeno está juntito, todo está aglomerado. Entonces, cuando yo respiro, meto ese FiO 221, meto tranquilo, porque todo está concentrado y es mucho más fácil respirar. Pero ¿qué pasa si yo me voy a zonas donde hay menor presión? Entonces las moléculas de oxígeno van a estar mucho más separadas, entonces voy a necesitar mucho más esfuerzo para poder meter la misma cantidad de oxígeno que la que yo puedo meter en Lima. No sé si se entiende. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es de que cuando nosotros nos vamos a la altura, desaturamos. ¿Por qué? Porque la presión inspiratoria está disminuida. Entonces ese paciente lo que va a hacer es hipoventilar. En el momento se va a botar y va a empezar a hipoventilar. ¿Cómo está la gradiente alveolar arterial en este paciente? Normal. ¿Ok? Hipoventilación alveolar. ¿Cómo sería el escenario de este paciente? ¿O qué tipo de paciente es este? ¿Alguna idea? Hipoventilación alveolar. El síndrome de disfunción respiratoria. El síndrome de disfunción respiratoria. Hipoventilación alveolar no. Un paciente con neumonía con edema huevo y No. Asma. Uno, muy bien. Algo más fácil. Hay pacientes esos que nos llegan a la emergencia, 11 de la noche, es una bomba, o cuando le encuentran una pepera. Intoxicaciones. Es el paciente típico. Intoxicación por benzodiazepinas. Aquel paciente que hipoventila, el paciente asmático que está agotándose, el paciente con alguna enfermedad neuromuscular como miastenia gravis, Guillain-Barré. Ese tipo de pacientes son los que hipoventilan. ¿Ok? Obviamente en este paciente lo que voy a encontrar es elevación de CO2. ¿Ok? Pero la PO2 todavía puede estar normal. ¿Ok? Alteración de la difusión. Fibrosis pulmonar. ¿Ok? Ahí también, acá también puede ser válido el ejemplo que dio el doctor. Edema agudo de pulmón. ¿No? Alteración BQ. Ejemplo clásico, la neumonía. ¿Ok? Shunt. ARDS. El síndrome respiratorio agudo del adulto. ¿Ok? ¿Cuál de estos no responde a oxígeno? De estos 4 responden bien a oxígeno. Hay uno que no responde. El shunt. El shunt no responde a oxígeno. ¿Ok? Entonces así es como usted más o menos puede darse una idea de cuál es el mecanismo fisiológico de este paciente. Obviamente
los pacientes no tienen un solo mecanismo, pues. ¿Ok? Tienen varios. Entonces, lo importante es que ustedes sepan de que hay 5 mecanismos fisiopatológicos por los cuales un paciente puede hacernos insuficiencia respiratoria. La otra que ustedes ya la conocen, pues es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? La perioperatoria, que es la 3, y la tipo 4, que es el paciente chocado. ¿Ok? La tipo 1, ya vimos los mecanismos: hipoventilación, alteración BQ, que es la más frecuente, shunt y alteración de la difusión. Ahora sí, las preguntas que ya vimos el caso clínico de un paciente tosor crónico por bronquiectasias, en que vimos que tiene una acidosis respiratoria compensada y que está hipoxémico. ¿Ok? Entonces, ya sé que mi paciente además tiene insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo yo voy a manejar a mi paciente con insuficiencia respiratoria? 2. ¿Mi paciente tiene indicación de soporte oxigenatorio? ¿Cuál es el objetivo de administrar oxígeno? ¿Administrar oxígeno tiene consecuencias? ¿Tiene eventos adversos? Y la pregunta que me parece acá más importante es: ¿qué dispositivo voy a usar en mi paciente? ¿Ok? Vamos a responder. Pero ¿cómo manejo a mi paciente con insuficiencia respiratoria? Lo primero es oxígeno. ¿Ok? Es lo primero que tiene que ser necesario, es oxígeno. Mi paciente sí necesita obviamente soporte oxigenatorio, porque hay dos que están en insuficiencia respiratoria, entonces sí o sí tengo que dar el oxígeno. El objetivo obviamente es llevar a una PO2, en el caso de este paciente, de 88 a 92, perdón, una saturación de 88 a 92. ¿Ok? Ese es un rango de seguridad a pacientes retardarios crónicos de CO2. ¿Ok? Eventos adversos ya lo vamos a ver más adelante, y dispositivo que vamos a ver más adelante. Entonces, el oxígeno, básicamente, como ustedes saben, pues nosotros usamos para generar energía, ¿ok? Que es mediante el ATP, y que los cuerpos carotídeos y aórticos son los sensores de hipoxia, y son por medio de estos que nosotros vamos a, o nuestro cuerpo va a detectar si que nosotros nos encontramos en hipoxia. ¿Por qué es importante ese punto de corte 90? ¿No? ¿Por qué no, por ejemplo, 88? ¿Por qué no 85? ¿Por qué no 92? ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense de esta curva, es la curva de disociación de hemoglobina, ¿ok? Donde vemos, pues, de que con una PO2 de 60, yo obtengo una saturación que usualmente va por encima de 92, ¿ok? Pero ¿por qué es importante 60? Porque si a partir de una PO de 60 yo administro oxígeno, vamos a ver que la saturación no va a tener grandes cambios. ¿Ok? O sea, yo puedo tener saturación 92, le pongo oxígeno, ¿a cuánto es? 98. Así le pongo un poquito, voy a llegar a esos objetivos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa desde este punto hacia abajo? Que si mi paciente por alguna razón hace más hipoxemia, miren, la saturación empieza a caer abruptamente. Es por eso que es importante el punto de PO de 60, porque por encima de este yo puedo administrar oxígeno y estoy tranquilo. Pero si a este paciente no le administro oxígeno y el paciente me sigue haciendo hipoxemia, la saturación se va a venir a menos, y rápido, cosa muy distinta que es cuando es más de 60. Y es por eso que este es el punto de corte que nosotros usamos para nosotros tener un rango de seguridad en la administración de oxígeno. Entonces ya habíamos revisado esto, ¿no? De que nuestra entrega de oxígeno depende mucho, uno, del gasto cardíaco y del contenido de oxígeno. Y el contenido de oxígeno depende mucho de la hemoglobina, de la saturación y por ende de la PO2. Entonces vimos que no solamente es administrar oxígeno, sino que también tengo que evaluar el gasto cardíaco y también tengo que evaluar el nivel de hemoglobina. Incluso cuando ustedes si en algún momento les van a hacer este PO2 intensivo, se van a dar cuenta de que para nosotros poder lograr niveles de oxigenación adecuada, incluso tenemos que usar drogas que mejoren la contractilidad cardíaca o incluso transfundir al paciente. ¿Ok? Antes de nosotros poder, digamos, estar tranquilos en que yo le estoy entregando una buena oxigenación a mi paciente.
¿Cuáles son las indicaciones de puerto oxigenatorio? Ustedes van a ver con una larga lista. ¿Ok? Y es muy importante que ustedes lo manejen, porque a veces administran oxígeno por administrar, y esa no es la idea. Y es que ustedes sepan a qué grupo de pacientes yo le tengo que entregar oxígeno. Uno, obviamente, el paciente con hipoxemia, intoxicación por monóxido de carbono, los pacientes críticos, los pacientes chocaditos, esos necesitan oxígeno. Obviamente las fallas respiratorias, tanto hipoxémica como hipercápnica, infarto de miocardio con hipoxemia. Ojo, con hipoxemia. O sea, un infarto no siempre le voy a administrar oxígeno, tiene que tener hipoxemia. Obviamente un gasto cardíaco bajo y pacientes hipotensos también, algunos refieren que se también debería administrar oxígeno. ¿Ok? Ahora, acuérdense que el oxígeno es un medicamento, entonces yo no lo puedo administrar muy alegremente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno deprime el centro respiratorio. ¿En qué grupo de pacientes creen que sucede esto? Muy bien. En nuestro paciente. En paciente renal crónico de CO2 existe depresión del centro respiratorio. ¿Y eso por qué sucede? Se ha acostumbrado a altos niveles de CO2. ¿Cómo así? Normalmente, ¿cómo es? Lo normal es que nosotros, cuando hacemos hipoxemia, el cuerpo, digamos, detecta que cuando nosotros hacemos hipoxemia empezamos a hacer retención de CO2. Entonces, es esa retención de CO2 la que hace que nuestro centro respiratorio diga, aguanta, este paciente está hipoventilando, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Es hiperventilar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me despierto y yo estoy hiperventilando. Entonces, hago la hipoventilación, retengo CO2, se enciende el centro respiratorio para hiperventilar y nosotros poder eliminar el CO2. ¿Ok? Y de esa manera nosotros, cuando empecemos a hiperventilar, metemos más oxígeno y compensamos las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa en los retenedores crónicos de CO2? Este paciente, su drive, su encendedor del centro respiratorio ya cambió. ¿Por qué? Como ya todo el tiempo están con CO2 alto, ya no es, digamos, el que enciende el centro respiratorio, ya cambió a PO2, cosa que nosotros es por CO2. ¿Qué es lo que sucede acá? Digamos que yo tengo CO2 en 58, perdón, PO2 en 58. Si yo administro oxígeno, ¿qué va a pasar con la P2? Va a empezar a subir. Y como mi centro respiratorio dice, ajá, tengo una buena P2, tengo mucha P2, ¿para qué voy a respirar? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Manda una señal para que el paciente deje de respirar y empiece a hipoventilar. ¿Y qué sucede ahí? El CO2 empieza a escalar nuevamente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando administramos oxígeno, porque puede pasar eso. Como el drive cambió, administro oxígeno, el cerebro piensa que el paciente está ok, dejo de respirar e hipoventilo. Mayor retención de CO2 y el paciente se deteriora. El paciente está con la P2 en 100, pero tiene CO2 en 200. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros tengamos mucho cuidado cuando administramos oxígeno. Incluso, ya hay literatura que esto también puede suceder en pacientes que no son retenedores crónicos de CO2. Así que probablemente de acá en unos años ese concepto de que solamente retenedores crónicos de CO2 hay que tener cuidado, probablemente va a cambiar. De momento, solo es retenedores crónicos de CO2. ¿Okay? Pero ya hay estudios en pacientes asmáticos en los cuales la excesiva administración de oxígeno hace que el paciente también hipoventile. ¿Ok? Atelectasia de absorción. El ejemplo típico es este de acá. Ustedes están en su guardia tranquilos, felices,
les viene un asmático. Un paciente con una crisis asmática moderada. ¿Ok? Entonces, no, le dicen, ¿sabe qué? Póngale su nebulización. Nebulización 20 gotas. Cada 20 minutos durante 1 hora con su corticoide. Lo nebulizan 1 hora, paciente hipoxémico, con más dificultad respiratoria. ¿Qué pasó? En teoría ese paciente debería haber abierto, debería haber mejorado su clínica, no deteriorarse. ¿Qué pasó acá? ¿Alguna idea? La respuesta es la siguiente. Cuando ustedes administran nebulizaciones, tienen que tener en cuenta el flujo con el cual se administra la nebulización. La literatura dice que tiene que ser de 6 a 8 litros, pero cuando ustedes no lo miran a la enfermera, 15 litros. Acuérdense que el alveolo se mantiene abierto por 2 cosas. Uno por el surfactante y otro es por el nitrógeno. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando administro grandes cantidades de oxígeno? Meto oxígeno, llega al alveolo y barro todo ese nitrógeno. Lo desaparece. ¿Qué hace el alveolo si ya no tiene nitrógeno? Se cierra, se teletasa. Entonces el paciente no se deterioró por el asma, se deterioró porque empezó a hacer atelectasias. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque administra mucho oxígeno. Sí, solamente por eso, nada más. ¿Ok? Toxicidad por oxígeno, por ejemplo, en pacientes que por alguna razón reciben quimioterapia, sobre todo bleomicina, se ha visto que cuando se administra mucho oxígeno en pacientes que usan bleomicina, hay mayor daño pulmonar. ¿Ok? Otra cosa es, acuérdense, puede haber contaminación. Le doy su regalito al paciente con bacterias. Otra cosa importante, se queda de piel y mucosa, lo irrita la piel. No, bueno, perdón, la mucosa nasal la irrita. ¿Ok? Incluso puede haber epistaxis cuando uno administra mucho oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué se produce la toxicidad por oxígeno? Bueno, producción de radicales libres que incluso nos puede llevar a síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Ojo. Lo que hace es neutralizar lo que es los antioxidantes que se encuentran a nivel del epitelio respiratorio y bueno, daño tisular. Ya lo vimos. Y bueno, acá es donde vamos a hacer un poquito más. Los dispositivos. Esto sí hay que conocerlo muy bien, porque esto es lo que nosotros vamos a usar en la emergencia. Seamos neumólogos, seamos internistas, siempre nosotros vamos a utilizar oxígeno. Y hay que saber de qué dispositivos nosotros contamos. Uno, el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo, que son los más conocidos. ¿Okay? Sistemas de bajo flujo, la cánula binasal, que es lo que más usan, la máscara simple, que usualmente se usa en pediátricos, y la máscara de reservorio, que es nuestra última arma antes de que el paciente entre a ventilador mecánico. Sistemas de bajo flujo, la cánula binasal con sistema de alto flujo y el Venturi. Hay otros sistemas que se llaman sistemas de ahorro de oxígeno, que básicamente es una cánula que tiene un reservorio, ¿okay?, de catéter transtraqueal y bueno, un sistema de mande que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre sistemas de alto flujo y bajo flujo? ¿Alguien sabe? Diferencias entre sistemas de alto y bajo flujo. El sistema de bajo flujo es un sistema en el cual la cantidad de FiO2 que mi paciente recibe va a depender, uno, de la frecuencia respiratoria del paciente y del patrón ventilatorio del paciente. ¿Eso qué quiere decir? De que la FiO2 no es constante. A diferencia del sistema de alto flujo, en el cual yo sí sé exactamente cuánto FiO2 le estoy entregando a mi paciente. Esa es la diferencia. Que en el sistema de bajo flujo yo no sé cuánto FiO2 le estoy dando a mi paciente, o solamente tengo un acercamiento pero no sé exactamente, y el sistema de alto flujo sí lo hace, sí me dice exactamente cuánto estoy entregando. ¿Okay? La cánula binasal, que es el sistema de administración de oxígeno el más conocido, el más sencillo, que básicamente es una bigotera que tiene 2 hoyos, lo coloco en la nariz y ya, ahí está el oxígeno del paciente.
Pero así como la cánula de zinc es bien útil, ¿a este paciente le pondrían cánula binasal? Yo le pongo a 3 litros y el paciente me satura 98. ¿Le pondrían cánula binasal a este paciente? Yo de instancia sí le pondría, pero con una salvedad, de que a la hora yo estoy sacando las 60 millones. ¿Por qué? Porque como yo ya les comenté, en los sistemas de bajo flujo yo no sé cuánto fluido le estoy entregando, porque eso depende mucho del patrón ventilatorio del paciente. Obviamente si el paciente está con un patrón ventilatorio muy importante, en el cual yo sé que me está moviendo una gran masa de aire, obviamente el FIO2 que yo le estoy entregando a mi paciente no va a ser FIO2 32, que es a 3 litros, sino de repente le estoy entregando solamente FIO2 24. O si el paciente tiene una respiración superficial, yo no le voy a estar entregando FIO2 32, de repente le estoy entregando FIO2 50 solo con una cánula binasal. Por eso es importante que ustedes vean muy bien cuál es el patrón ventilatorio del paciente, porque de acuerdo a eso ustedes van a ver si este es su mejor sistema de administración de oxígeno. ¿Ok? Nosotros vemos pues de que por cada litro que nosotros aumentamos en el flujo, aumenta 3 a 4% la FIO2 entregada al paciente. Esto se cumple en pacientes como nosotros, que manejamos volúmenes titulares de 500. Un paciente renal crónico no maneja estos volúmenes, maneja probablemente 300, 400. Un asmático severo de repente está manejándome 600, 700. Por eso es de que te mencionan de que depende mucho del patrón del paciente, ¿ok? La máscara simple, bueno, una de las ventajas que tiene este dispositivo, aparte que es sencillo de colocar, es que el paciente puede comer, puede tomar agua, si tiene que vomitar, puede vomitar, si tiene que botar la flema, puede botar la flema, ¿ok? Es muy cómodo para el paciente. Cosa muy distinta, por ejemplo, es una máscara simple. Es cierto, una máscara simple me aporta mayor cantidad de oxígeno, pero interfiere con las comidas, dificultad para expectorar, incluso se puede aspirar el paciente. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Usualmente este sistema lo usan en los niños, ¿ok? El reservorio, este es un dispositivo en el cual ustedes tienen que estar pensando en que ese paciente debe entrar al ventilador mecánico. Esta es nuestra última arma que nosotros tenemos antes de entrar al ventilador mecánico. Básicamente es una máscara, pero que además tiene una bolsa de unos 600, 800 mililitros de reservorio. Entonces con esto yo logro FIO2 que incluso puede llegar al 100%. ¿Ok? Entonces este sistema es el paso previo a la intubación. Si usted ve un paciente con máscara de reservorio, quiere decir que ese paciente está recontra. No es de alto flujo. No. Alto flujo se refiere a que yo sé cuánto FIO2 estoy entregando al paciente. Bajo flujo significa que yo no sé cuánto estoy entregando. Como les dije, un reservorio va de 60 a 100%. Pero yo no sé cuánto le estoy entregando exactamente al paciente. Cosa que con el Venturi, como va a ser más adelante, yo sí sé exactamente cuánto le estoy entregando al paciente. Sistema de alto flujo, como le dije, la concentración que recibe el paciente es independiente del patrón ventilatorio del paciente. ¿Por qué el Venturi a mí me da una FIO2 constante? O sea, de que no depende si el paciente está respirándome 30 o 40 o 50. Por este sistema. Si nosotros nos acordamos de física, sabemos que si nosotros administramos una cantidad de oxígeno y la hacemos pasar por un canal que es mucho más delgado, va a aumentar su velocidad. ¿Okay? Si aumenta la velocidad, va a generar a su salida una presión negativa. ¿Qué quiere decir? Sale, llega a este nivel, y ustedes acuérdense que el Venturi tiene un huequito, ¿es cierto? En el cual ustedes regulan la cantidad de FIO2. Entonces, si esto entra a presión negativa, el aire ¿qué cosa va a hacer?
lo va a meter, ¿no es cierto? Del área media, lo va a absorber hacia adentro del venturi, y es de acuerdo al tamaño del orificio que se produce una mezcla. Y como ya está, digamos, por el tamaño de ese orificio, ya se sabe exactamente cuánto de FiO2 es, esa es la cantidad de FiO2 que recibe el paciente. ¿Por qué? Porque ya sé exactamente que esa abertura me va a producir un FiO2 35, 24, hasta 50. ¿Ok? Eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de los sistemas anteriores, donde no tiene ese sistema. Cosa que el Venturi sí lo hace, y por eso es de que el Venturi a mí me proporciona una FiO2 constante, independiente del patrón del paciente. Este es el mejor sistema de administración de oxígeno para este grupo de pacientes que nosotros hemos visto, pacientes retenedores crónicos de CO2. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente cuánto le estoy dando a mi paciente. ¿Okay? La cánula vinasal de alto flujo, a diferencia, por ejemplo, de la cánula vinasal, es de que, acuérdense que la cánula vinasal yo puedo entregar que hasta 5 litros por minuto. Con este dispositivo yo puedo entregar hasta 60 litros por minuto. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Porque si a una cánula vinasal yo administro 60, ¿qué va a pasar con la mucosa de la nariz? Se va a secar, se va a irritar, va a sangrar, cosa que con este sistema no sucede eso. ¿Por qué? Porque para que llegue esa cantidad de flujo antes se ha unificado ese oxígeno, entonces ya no es deleterio para las fosas nasales. ¿El problema cuál es? De que como viene con alto flujo y viene con más fuerza, sí puede provocar barotrauma. Entonces hay que tener cuidado. Esto se usa más en niños sobre todo. ¿Okay? Sistemas con ahorro de oxígeno, cánula reservorio, muy sencillo. Vemos que acá tiene una cánula, pero además tiene una bolsita. ¿Qué quiere decir? Que en esta bolsita se deposita oxígeno. Entonces cuando el paciente respira, primero jala el oxígeno que está en ese reservorio, entonces ya no necesita jalar tanto oxígeno de su balón. ¿Ok? Entonces por eso se llama ahorro de oxígeno. ¿Por qué? Porque tú disminuyes la cantidad de oxígeno que jalas del balón y usas primero el reservorio. Bueno, acá el transtraqueal básicamente pues se administra oxígeno de frente a la tráquea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y lo que hacemos es disminuir el espacio muerto de todo que se encuentra en la vía aérea superior. ¿Ok? Obviamente es un sistema ya muy invasivo, ¿no? Porque tiene que ser una traqueostomía, entonces ya eso es otro tema. Y hay los nuevos sistemas alemán en el cual pues el oxígeno que recibe el paciente solamente es cuando inspira. Una cánula vinasal, ¿qué es lo que hace? Todo el tiempo te está dando oxígeno. Este sistema no. Este sistema solo te entrega oxígeno cuando tú haces la inspiración. Entonces ya no estás desperdiciando oxígeno. ¿Ok? Entonces, sin embargo, pues no es muy útil para flujos altos y frecuencias respiratorias elevadas. ¿Ok? Entonces, en este paciente, ¿cuál es el sistema que hubiésemos puesto idealmente? Una cánula vinasal, siempre y cuando yo hago un monitoreo cercano de la presión de CO2. Pero si yo no tengo, mejor un Venturi. Incluso en pacientes con hipócrita, que es donde más se estudia este tipo de sistemas, el mejor dispositivo es el Venturi. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto oxígeno estoy entregando. Y el rango de seguridad en estos pacientes, como les comenté, es de 88 a 92, porque de esa manera yo me evito que el paciente haga mayor retención de CO2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna?